Hola, bienvenidos al taller en PostgreSQL. Mi nombre es Paola García y bueno, vamos a realizar un taller que aquí ya tenemos el manual. Vamos a crear bases de datos, vamos a borrar, vamos a crear esquemas, vamos a crear tablas, vamos a realizar distintas operaciones en este taller. Bueno, para ello vamos a comenzar con crear base de datos y para ello abrimos el SQL. Vamos a crear dos bases de datos. Una vamos a usarla y la otra vamos a eliminarla para ver cómo se elimina una base de datos. Bueno, vamos a ver que actualizando, vamos a actualizar esto. Aquí te tiene que aparecer la base de datos. Como podemos ver que ya aparece las dos bases de datos creadas. Para borrar una base de datos tiene que estar en modo desconectado, si no nos va a salir error. Vamos a borrar la base de datos 2 que hemos creado. Y bueno, ya no tiene que aparecer al momento de actualizarlo. Y bueno, vemos que ya no aparece. Ahora vamos a crear esquemas. Los esquemas son contenedores de tablas y otros objetos, como podemos ver aquí. Vamos a crear esquemas. Como vamos a ver acá, mira, esquemas tiene distintos objetos. Por defecto, cuando creamos una base de datos, por defecto te da un esquema público. Los esquemas tienen distintos objetos, distinto contenedor de tablas. Bueno, ahora vamos a crear dentro de GBD 2017 esquemas. Y para eso abrimos el SQL. Vamos a crear dos esquemas, esquema GBD y esquema GBD2. Hacemos correr. Y hacemos correr. Bueno, vamos a darnos cuenta que al momento de actualizarlo ya aparecen tres esquemas. Esquemas GBD, GBD2 y el público, que es el por defecto. Para eliminar un esquema solo le damos drop esquema GBD2. Vamos a borrar el esquema 2. Ya bueno, se ha realizado correctamente la operación. Y le damos actualizar. Bueno, vemos que no aparece esquema GBD2. Bueno, ahora vamos a crear tablas. Para crear tablas le ponemos el nombre del esquema donde deseamos crear la tabla y los campos correspondientes. Se pone el nombre del esquema y el punto, el nombre de la tabla y sus distintos campos. Ahora, como podemos ver que ya la tabla se ha creado, pero está vacía, no tiene registros. Bueno, vamos a crear varias tablas para realizar distintas operaciones, como la tabla alumnos, que también está dentro del esquema GBD, del esquema GBD. También podemos crear varias tablas a la vez, pero podemos ver que estas tablas que vamos a crear ahorita no están dentro del esquema GBD. No tienen un esquema específico donde estar, así es que se van en el esquema public, que es el por defecto que te da cuando creas una base de datos. Bueno, para eliminar una tabla le das drop table y el nombre de la tabla. Cuando está dentro del esquema, de un esquema específico, le pones el nombre del esquema, punto, el nombre de la tabla que deseas borrar. En este caso yo solo le he puesto en el público, así es que puedo hacerlo así nomás. Y bueno, vamos a ver que ya no está. Vamos a actualizar acá. Dentro del public se crearon mis tablas. Solo va a haber dos porque el pedido es 3, ya le borré. Bueno, vamos a insertar datos en las tablas. Vamos, y de igual manera lo ponemos el nombre del esquema, punto, el nombre de la tabla. En este caso, dentro del esquema GBD, punto, dentro de la tabla cliente.
Lo hacemos correr. Bueno, vemos que ya se ha creado. Vamos a hacer un select asterisco from. Vamos a mostrar la tabla cliente. Para eso le ponemos el nombre del esquema donde se ha creado, donde está dentro la tabla cliente, esquema gbd.cliente, para ver los registros dentro de nuestra tabla, lo que hemos creado. Bueno, ya hemos insertado correctamente los datos en nuestra tabla cliente. Bueno, ahora vamos a usar la sintaxis where, que permite indicar la condición para obtener los datos que la cumplen. Bueno, aquí por ejemplo la condición es que el precio sea mayor que 1000 dentro de la tabla pedidos. En el registro de la tabla pedidos tiene que mostrarme todas las personas que tienen precio mayor a 1000, que su precio sea mayor a 1000 de ventas de la tabla pedidos. Bueno, aquí podemos ver que se cumple la sintaxis, que todos son mayores a 1000. Podemos ponerle mayores a 2000 también para ver que se cumple. Bueno, podemos ver que se cumple la sintaxis where, esta condición where. Bueno, vamos a usar update, que nos permite actualizar los datos de una tabla. Para eso vamos a mostrar primero la tabla clientes. Bueno, aquí podemos ver todo nuestro registro de la tabla clientes con sus respectivos códigos. Ahora vamos a abrir otro SQL para poder ver mejor lo que vamos a realizar. Esto, mira, esto primero. Vamos a modificar un registro de la tabla. Vamos a actualizar los datos. Por ejemplo, en el cliente de código 8 le vamos a cambiar la ciudad a Lima. Como podemos ver aquí en la tabla, el cliente de código 8, que es Salazar, está su ciudad Arequipa. Ahora vamos a cambiar por esta ciudad por Lima. Bueno, ahorita vamos a ver que aquí Salazar, Chihuahua Salazar de código 8 se ha cambiado de ciudad a Lima. También se pueden realizar distintos cambios, varios cambios en los distintos campos. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar la dirección, la ciudad y el país del cliente de código 3. Bueno, ya se han realizado los cambios. Vamos a ver aquí que el cliente de código 3 tiene como dirección Paz, Arequipa de ciudad y Perú de país. Es Vázquez Ramos. Ahora vamos a buscar el cliente Vázquez Ramos, que es de código 3 también. De código 3 vemos que se ha cambiado de país, que es Francia, ciudad París y dirección Vaticano 55. Bueno, así podemos ver que cómo se realiza el update. Ahora, el del nos permite eliminar registros. Por ejemplo, vamos a eliminar el registro del cliente de código 5. Bueno, vamos a ver que ya no está el cliente de código 5, ya no se encuentra, hemos eliminado. Para insertar también igual de la misma manera que hemos insertado al principio de dato, inserinto, y le agregamos el cliente que hemos eliminado. Bueno, ahora vamos a borrar los registros contenidos en una tabla, pero conservando la tabla. Por ejemplo,
en aquí vamos a eliminar los registros de la tabla pedidos 2. Primero vamos a mostrar cuáles son los registros que tiene la tabla pedidos 2. Mira, todos estos registros tienen la tabla pedidos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar todo lo que está anaranjado, todos los registros, y solo vamos a conservar la tabla. Bueno, para eso le damos el comando truncate, y bueno, ya corrió perfectamente, se ha realizado la operación correctamente, y le damos, y como podemos ver que solo se queda la tabla, pero no están ya sus registros. Constraint o restricciones. Bueno, estas son las restricciones: no null, unique, check, primary key, que son las más usadas. Vamos a realizar ahorita. Bueno, esta es una tabla con distintas restricciones. El no null sirve para que no tengan valores nulos, porque las columnas pueden contener valores nulos, pero con no null ya no te permite que tengan valores nulos. El unique es para que los valores de una columna sean distintos a los valores de una columna. El check sirve para que todos los valores en una columna cumplan ciertas condiciones especificadas en la definición. Por ejemplo, en aquí no te permite que sea distinto o sea, que sea menores a 0 con el código. Bueno, al crear las restricciones es necesario darles un nombre para identificarlos. La clave primary key, se utiliza para identificar en forma única cada fila en la tabla. Ese es diferente de nulo. Bueno, ya hemos creado la tabla esquema GBD Customer, que aún no le hemos insertado datos, pero sí tiene restricciones para sus datos. Bueno, vamos a eliminar una columna de aquí, ¿ya? Vamos a eliminar una columna de Customer. ¿Cómo es para eliminar una columna? Vamos a eliminar una columna, ya ven. Vamos a eliminar la columna City que tenía Customer. Y vemos que ya no está City. También se puede eliminar las restricciones. Por ejemplo, vamos a eliminar la restricción constraint C checa code, que tenía una restricción única. Y como podemos ver, se ha realizado correctamente la operación. Bueno, vamos a realizar la siguiente operación, que es el distinct, que te permite mostrar, por ejemplo, datos distintos de una columna. En este caso, de la tabla cliente, vamos a mostrar los distintos países que hay en la tabla cliente. Hacemos correr y bueno, vemos aquí que la tabla cliente tiene distintos países como Perú, Italia, Francia y España nada más. Solo te muestra los distintos. Ahora, la sentencia and y or. Bueno, vamos a ver aquí. La sentencia and sirve es como un y, bueno, que se cumplan las dos condiciones: la cantidad sea menor a 300 y la cantidad sea mayor a 100 de la tabla pedidos. Te muestra todo ese rango de la tabla pedidos. Como podemos ver, 250 cumple, 150, y todos los datos que aparecen aquí cumplen con la sintaxis de AND. De igual manera, el OR es como el O, es el O. Se cumple esto o esto, igual va a mostrarte. Por ejemplo, aquí van a mostrarme los que tengan código 1
o los que tengan precio mayor a 1500. Aquí tiene código 1, su precio mayor a 1500, código 1 3000, código 6 que es precio a 1500, cumplen la condición. Pero ¿por qué aquí no cumple? Solo es el OR. El OR cumple bien esto igual va a mostrarte. Porque aquí cumple con una condición que es que su código es 1. Bueno, aquí solo no te va a mostrar cuando ambos no se cumplen. Bueno, ahora IN permite establecer una selección de valores. Por ejemplo, aquí solo nos va a mostrar el país, o sea, los datos de las personas que tienen de país Italia, Francia y Alemania. Between son los límites condicionales, es un rango. Vamos a mostrar aquí que se cumpla esto, ¿no? La cantidad de la tabla pedidos tengan un rango de 100 a 300 su cantidad, y te va a mostrar de 100 a 300 te va a mostrar dentro de ese rango todas las personas, toda la cantidad dentro de ese rango. Order by. El order by es un ordenador. Vamos a ver aquí. Dice, de la tabla pedidos vamos a ordenar cantidad en forma descendente. Como podemos ver, en forma descendente. También puede, si no le pones aquí especificas que orden por defecto, te realiza en orden ascendente, como podemos ver aquí. También se puede poner el nombre se puede poner con el número de la columna que deseas ordenar. Por ejemplo, en aquí la columna 4 ordena, me dice. La columna 4 está ordenado de forma descendente. Ahora nos vamos donde funciones. Vamos a hacer la función sum. Vamos a sumar la cantidad de pedidos de la tabla pedidos, toda la cantidad. Vamos a sumar todo. Y toda la suma de pedidos en la columna cantidad suman 5000. El count nos permite contar el número de filas. El número de filas de la tabla pedidos es 20. Pero con distinct nos permite solo mostrar los que son códigos distintos. Por ejemplo, vamos a hacer un select acá, select asterisco from pedidos. Como podemos ver acá, tenemos 20 pedidos, 20 códigos, pero distinct te permite solo mostrar el código del cliente. O sea, cada cliente tiene un código y son 7 clientes. Por ejemplo, el cliente, solo hay 7 códigos distintos de 7 clientes diferentes. Ya bueno, para hallar el máximo valor de una columna vamos a trabajar con la tabla alumnos. Vamos a ver la máxima nota que tiene la tabla alumnos, que es 18, y la mínima nota que es 5.
Para hallar el promedio, por ejemplo, de la nota de los alumnos, usamos la función ABG, que es 2 el promedio. El group by agrupa los resultados según los valores de otra columna. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Ya mira. Código sum cantidad. La tabla pedidos tenía 20 filas. Según el código 1, que es el cliente 1, que se repetía varias veces, suma 1300. Solamente le suma todo lo que tiene, toda su cantidad que tiene el cliente 1, lo suma. Y toda la cantidad que tiene el cliente 3, 5 lo suma y lo acumula aquí. Y cada cliente con su respectiva cantidad acumulada aquí se encuentra. Bueno, ahora vamos a crear una vista. Vamos a crear una vista pedido. ¿Qué es esto? Mira. Creamos una vista pedido donde nos muestra estas dos columnas cuando solamente llamamos pedido. Ya, vamos a ver esto. Si hoy ya hemos creado esta vista pedido, solo llamamos a pedido y nos muestra estas dos columnas. Yo quiero agregar un campo más acá, pero ya tengo que poner otro nombre porque esta vista ya está creada. Puedo ponerle pedido, tiene también un campo de precio, pero ya no lo pongo pedido 2, puedo ponerle acá 3 y lo hago correr y podemos ver acá. Puedo llamar a pedido 2 y solo me va a mostrar dos columnas. Ya bueno, son pequeños los ejemplos, pero se entiende la función, cómo realiza su función. Vamos a crear una función suma dentro del... Bueno, vamos a crear la función suma. Vamos a sumar 4 números, vamos a retornar un entero, vamos a sumar 4 números también y vamos a darle el lenguaje. Esta es la sintaxis, el lenguaje SQL, y bueno, ha corrido perfectamente. Ahora le vamos a solo vamos a hacerlo correr nuestra función. Vamos a llamar a la función suma total, le vamos a pasar por parámetro 4 números enteros, nos va a devolver un entero. Y bueno, como podemos ver aquí nos muestra un entero, suma total, que nos retorna la suma de estas cantidades. Ahora vamos a realizar otra función para encontrar el cliente según su código. Vamos a encontrar la ciudad del cliente según su código. Y de igual manera aquí vamos a crear un cliente, vamos a pasarle un código que es un entero, vamos a retornar una cadena. Acá declaramos la variable si realizamos la operación y vamos a retornar ciudad cliente, la ciudad del cliente, y vamos a usar el lenguaje LPQSQL, que es un lenguaje PostgreSQL. Bueno, vamos a hacer correr nuestra función. Y bueno, vemos que nos ha retornado la ciudad de Tumbes, que es el cliente que tiene el código 4. Ahora vamos en transacciones. La transacción es capacidad para empaquetar varias acciones en una sola petición. Para ello vamos a crear una tabla banco para realizar la transacción. Y vamos a insertarle datos.
vamos a mostrar esta tabla que acabamos de crear, un select, asterisco from, banco, punto y coma, hacemos correr. Bueno, aquí vemos nuestra tabla banco y vamos a realizar la transacción para ello. Veamos. En aquí vamos a aumentarle al cliente de nombre natividad, vamos a ponerle más 1000 en su saldo, que tiene 1000. En total va a salir 2000 diré. Ya, ahora hacemos correr de vuelta. Bueno, vemos que natividad ha cambiado a 2000. Ahora vamos a realizar otra operación, que es la creación de un usuario. Para ello podemos hacerlo así también, de dos formas. Vamos a hacerlo de dos formas, que primero se puede hacer con este comando create user, password, nombre del usuario y su password. Vemos que el usuario se ha creado. Esto es donde vamos a ver, aquí da nuestro usuario GBD. Bueno, ahora vamos a crear otro usuario. Bueno, para empezar, aquí para la creación de un usuario, aquí este usuario tiene la opción, el privilegio de crear base de datos, como otras opciones. Vamos a crear un usuario, le damos en New Role. En aquí ponemos el nombre del usuario, que yo voy a poner mi nombre. En definition le ponemos el password, que yo también le pone mi nombre. El tiempo de expiración no lo vamos a poner, la conexión límite tampoco. Privilegios, por ejemplo, aquí no nos vas a dar la creación de base de datos para verlo después. Solo vamos a poner el privilegio por defecto. Y bueno, aquí tiene que estar activo y le damos OK. Bueno, vamos a cerrar esto para poder entrar con el usuario Paola. Acá ya no le damos para que se conecte con Postgre, como siempre se conectaba. Le vamos a dar con Paola. Es OK. Ahora le damos mi contraseña, que era Paola también. Y vemos que ya entró ya. Como hemos visto en antes, que en antes tenía el privilegio de crear bases de datos, aquí ya no tiene, porque no le hemos dado ese privilegio. Bueno, eso es todo en el taller, en este taller que hemos realizado, y gracias por la atención.